especial de Canal 44 y el 31.2. Bienvenidos a esta transmisión especial de Canal 44 y 31.2, el Canal 44 en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles, para llevar hasta ustedes el análisis de la elección, la jornada electoral que se llevó a cabo el día de hoy en 15 estados de la República, 14 ordinarias y una extraordinaria. Ya las casillas se han cerrado en todas las entidades y empiezan a correr los primeros resultados extraoficiales. Por lo pronto, en Baja California, donde se elige a gobernador, la única entidad que elige a gobernador, los dos partidos políticos principales han declarado a sus ganadores, a sus candidatos como ganadores. Saludamos también a quienes nos escuchan a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en las 8 estaciones que conforman la emisora y nos escuchamos en 6 estados de la República, y le damos la bienvenida a este espacio también a nuestros analistas que nos acompañan esta noche. Nos da mucho gusto darle la bienvenida a Carlos Martínez Macías, director de información del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Gracias, Ricardo, muy bien, interesante esta jornada. Muy bien, también está con nosotros Enrique Toussaint. Bienvenido, Enrique. Gracias, Ricardo. Del Jorge. periódico El Informador. Bienvenido, Carlos. Enrique. Está con nosotros también Jorge Rocha, académico del ITESO, y yo podría decir que prácticamente también analista de casa, porque en todos los programas que analizamos jornadas electorales está con nosotros, cosa que le agradecemos de verdad. Gracias, Ricardo. Buenas noches a todos y buenas noches a la gente que se va a tomar el tiempo de escuchar estas cosas de política en domingo en la noche. Muy bien. Pues muchas gracias. ¿Qué lectura podrían hacer ustedes hasta el momento? Porque hay como dos tendencias o dos corrientes de opinión. Una fue que se trató de una elección muy sucia, que hubo mucha violencia, muchos trucos, muchos delitos electorales. Y otra lectura es que en realidad sí hubo este tipo de cosas, pero no alcanzaron a manchar a la elección a nivel general. ¿Ustedes con qué se quedan? Ese es siempre el debate que hemos tenido, no viene de esta elección, son de varias elecciones atrás. El tema creo más complicado de analizar en estos momentos es qué estados, porque creo que hay diferencias entre los estados y diferencias en las formas en que son sólidas las instituciones. Por ejemplo, estaba viendo los resultados iniciales, hay en esta elección, de los 15 que ya mencionaba, 6 estados donde nunca ha habido alternancia, 6 estados. Uno en particular, que es Hidalgo, que creo que en Hidalgo en varias elecciones hemos visto que existe un control muy fuerte del gobernador, que las instituciones están completamente subordinadas al poder del gobernador. Hemos visto que las tendencias en todos los distritos, ahí solo se elige Congreso, están a favor del PRI. Sí. Creo que vamos a ver esos escenarios, exacto. Y también a mí me queda muy claro que esta elección nos demuestra que somos un país en general bipartidista. Somos un país donde en casi todos los lugares los polos son PRI compitiendo en todo el país contra el PAN. El PRD se cuela en algunas coaliciones y el PRD compite en algunos municipios con fuerza. Por ejemplo, un bastión histórico del PRD es Cancún, Benito Juárez en Quintana Roo, y unos 2 o 3 en Oaxaca, algunas victorias en algunos municipios de Veracruz. Pero en general, si vemos el mapa completo, seguimos siendo un país bipartidista, donde las estructuras territoriales a nivel nacional las tienen PRI y PAN, y PRD termina siendo un partido de bastiones o un partido regional. Yo lo que diría, Ricardo, es que salvo el caso de Veracruz, donde se registró lamentablemente un homicidio, un militante del PRI murió a balazos, salvo ese caso, me parece que la jornada electoral transcurrió sin que se cumplieran los vaticinios de una jornada violenta como tal. Y esto a la luz de lo que fueron las campañas, a eso me refiero. Hubo atentados, hubo secuestros, hubo asesinatos de candidatos formales. Hubo situaciones de ese tipo, lo que vaticinaban situaciones terribles el día de la jornada electoral. Y la verdad es que no se cumplió eso. Insisto, solo el caso de Chihuahua, donde hubo, digamos, un atentado en contra de la casa de campaña del candidato y estaba dentro uno de los militantes, según tenemos información, y que fue el que murió posteriormente en el hospital. Salvo ese caso, yo rescataría que la jornada violenta que algunos anticipaban que podría darse simplemente no ocurrió. Esto no significa que no haya habido irregularidades y ya las iremos comentando. Muy bien, Jorge, ¿tú cómo la ves? Mira, yo también coincido con Carlos en que había sido un proceso muy denso, con muchos señalamientos. El Pacto por México se hablaba de que estaba en riesgo y que se iba a ver si efectivamente va a continuar o no después de lo que sucediera el día de hoy. Y precisamente en contra de esta tendencia que hablaba de que íbamos a tener una jornada electoral con muchos actos de violencia, creo que no sucedió así, salvo lo que ya decía Carlos. Eso me parece que en principio es una buena noticia. Digo, habrá que ver conforme vayan corriendo los resultados si el clima violento regresa o no, porque bueno,
las demás están fluyendo con mucha lentitud, además sabiendo que en algunos de los estados pues también hay una hora de atraso, con lo cual también vamos a tener que esperar un poco más, pero me parece que en general la jornada fue tranquila. Hay señalamientos, se hablaba de irregularidades, pero nada, digamos, que realmente enturbie como tal la jornada. Ahora habrá que ver, según vayan corriendo los resultados, si no va habiendo señalamientos más fuertes de parte de los partidos. Ahora, yo lo que creo que había como tres grandes preguntas antes de empezar esta jornada electoral. Para mí la primera era qué tanto iba a poder el PRI refrendar lo que había ganado en el año pasado, ¿no? Si iba a ser, es realmente el primer ejercicio nacional donde se iba a ver cómo el PRI, digamos, se iba a comportar electoralmente. La segunda pregunta era si el PAN iba a seguir con su proceso de caída. Esa es como la segunda pregunta que tendríamos que ver. Yo creo que había muchos, se señalaba de que el PAN iba a seguir de caída, vamos a ver qué tal le va. Y la tercera es que el PRD es la primera vez que entra en un proceso electoral sin López Obrador. Esa es, digamos, la gran figura durante muchos procesos electorales anteriores, ahora no está presente y es el PRD solito, el PRD de los chuchos, ¿no? Jorge, en 2009 ya fue el PRD una elección sin Andrés Manuel. No había roto completamente, pero si recuerdas, en 2009 Andrés Manuel fue la imagen de PT y MC, incluso hicieron un proceso para tratar de sacarlo del PRD en ese momento, ¿no? O sea, y el PRD en ese proceso electoral cayó a su mínimo histórico, 12% en 2009 en las elecciones intermedias. Ahora, pero digo, hablamos, y totalmente de acuerdo contigo, pero hablamos de un rompimiento, es decir, ya no es... Vamos a ver al PRD sin López Obrador con esta figura. También habrá que ver los resultados. Me parece, por lo poco que ha corrido, me parece que el PRD es el que se va más en picada, desde mi punto de vista. Exacto. Pero todavía habrá que ver los resultados. Pero parece que el PRI termina siendo el gran ganador en general. El PAN parece que sí alcanza a temperar un poco su caída. Y el PRD parece que es el que sí se va, cae, ¿no? Sí. Pero bueno, habrá que ver todavía. Una cosa que ha marcado la jornada, según han reportado los corresponsales que hemos tenido en las ediciones especiales de UDG Noticias que condujo Carlos y que en general hemos leído en algunos medios también, incluso nuestro corresponsal en Cancún, Emanuel Sanz, nos lo comenta, es el abstencionismo. En algunos lugares se estima que la participación fue de 60%, perdón, de 40%. O sea que hubo 60% de abstencionistas. Bueno, perdón, Carlos, es una elección local, no es raro, ¿eh? El tema es que hay algunos estados, como el caso de Quintana Roo, el que citas, que la participación puede estar en torno al 30%, que es bajísima. 30% estamos hablando de que hubo un 70% de abstencionistas. Y si lo vemos en relación a la población, porque eso es el padrón, pero en relación a la población estaríamos hablando de 21 o 22% de la población. Yo creo que es muy grave. Eso tiene que ver con la violencia, pero también tiene que ver con el descrédito de los partidos políticos a nivel local. Hay que ver, y a nivel nacional, por supuesto, hay que ver que en ese estado fue en Cancún donde se registró esa compra de votos en el Cabildo de Cancún que afectó fuertemente la imagen del PRD en los últimos días de la contienda. Y yo creo que lo que tendríamos que estar viendo es, yo pensaba antes de venir al programa, ¿hay algún escenario en el cual todos mañana salgan a decir ganamos? Que yo creo que ese es el escenario del pacto, ¿no? Ese es el escenario del Pacto por México. El Pacto por México es eficaz en la medida en que manda un mensaje de que todos están ganando al interior del pacto. Si alguien en el pacto siente que todo está ganando y que se lo están viendo así como medio menso en los procesos electorales, pues en ese momento recula y dice, ¿sabes qué? Lo mejor es no estar en el pacto. Yo creo que el escenario en el cual todos ganan es un escenario que no estamos lejos, más que en la izquierda, que creo que en la izquierda difícilmente podrá salir mañana Jesús Zambrano a decir nos está favoreciendo el pacto, porque no va a tener resultados seguramente. Hace un momento que yo hablaba de que no se cumplieron pues los vaticinios de violencia de la jornada electoral, donde sí habría que reconocer es que habría que atribuirle a la inseguridad la baja afluencia de votantes, particularmente en la zona norte de México. Estamos hablando de Durango, Coahuila. ¿No? La inseguridad y la desconfianza o la falta de efectividad de los gobiernos, el descrédito de los partidos.
Tal vez, pero es un asunto, y nos lo reportaban los compañeros que cubrieron la jornada, de cómo la gente no tenía, digamos, la seguridad de garantías para salir a votar. Algunos lo hicieron por la mañana, la mayor parte de la jornada electoral se vivió en las mañanas, pero ya en la tarde, después de comer, la gente ya no volvió. Como que pensaban que si hubiera algún tipo de incidente violento podría ser más bien en la tarde, cercano al cierre de la jornada electoral. Y hubo un caso muy singular en Puebla, Ricardo, Jorge, Enrique, que a mí me llamó la atención, nunca lo había visto. Un grupo armado asalta una casilla electoral. O sea, asalta la casilla, se roba las papeletas, 330, pero de paso, ya que andaba ahí, pues también asalta a los funcionarios, les roba el dinero y se roba los celulares. La autoridad electoral, por obvias razones, canceló la elección precisamente en esa casilla. Jorge, ¿tú cómo ves este asunto del abstencionismo? Mira, yo creo que es una combinación, es decir, el abstencionismo se da porque el ciudadano no cree en la democracia vigente y se da porque no hay un estímulo, un incentivo claro por el cual diga vale la pena ir a formarme en la urna en función de cambiar algo. Esa combinación, si no se da este estímulo, este incentivo, es cuando la gente no va a votar. Incluso puede haber un escenario adverso, pero si hay un incentivo por decir, ¿sabes qué? Esto puede cambiar, entonces la gente va a votar, ¿no? O incluso, bueno, aquí en Jalisco tuvimos el caso de cuando se dio la alternancia del PRI al PAN, tuvimos una votación histórica que estuvo arriba del 80%. Es decir, cuando la ciudadanía tiene un incentivo claro de cambio, es cuando se va a la urna. Lo que nos está diciendo estos niveles de abstencionismo, que además creo que están generalizados al 50%, de lo que yo estuve viendo, digo, estos casos sí son más, los que la tumban, son los que lo, pero Quintana Roo nunca ha tenido alternancia, por ejemplo. pero tenemos casos del 50%, lo que estamos hablando es de una democracia de la mitad de la población, en términos reales, y eso obviamente es preocupante porque luego te genera gobiernos que no salen con la legitimidad necesaria en el ejercicio de gobierno. Finalmente, un bono fundamental que te da una elección es que la gente dice, efectivamente, esta persona gana y tiene legitimidad en el ejercicio de gobierno. Cuando esto no sucede, pues obviamente llegas con gobiernos inicialmente débiles. Ahora, ya abría Carlos la veta del asunto de la inseguridad y quiero remitir a algo que yo diría que es una de las notas que marcaron la jornada del día de hoy, que es Jesús Zambrano dando una conferencia de prensa, el líder nacional del PRD, diciendo que tiene pruebas de que en algunas regiones, particularmente situadas en Chihuahua y Sinaloa, estaría el PRI recurriendo a hacer pactos con grupos delincuenciales, particularmente del narcotráfico, para ganar algunas elecciones con el apoyo del narco. Esto es un asunto que, de ser cierto, es preocupantísimo, ¿no? Es gravísimo. Aquí el tema, creo que desde que murió aquel candidato del PRI en Tamaulipas a la gubernatura, ¿se acuerdan que fue en 2011, ¿no? 2010. Hemos visto que el crimen organizado ha empezado, digamos, como a tener otra racionalidad en la forma en que participa en los comicios. Yo creo que ahora ya no se conforman con negociar con la autoridad electa o negociar con la autoridad que queda al mando, sino que ahora empiezan como a ejercer una especie de poder de veto, ¿no? Como decir, este candidato, desde que es candidato, ni siquiera lo voy a dejar que gane, desde que es candidato me incomoda. Entonces, desde que es candidato lo quito del camino. Y creo que ahí hay un tema gravísimo, porque el crimen organizado ya no se sienta solo a negociar con los gobernantes, sino que anticipadamente empieza a decidir cuáles son las alternativas que va a tener el ciudadano al momento que va a las urnas. Ahora, es un poder de veto gravísimo. ¿Negocia ya con candidatos o negocia con partidos para poner a candidatos? Ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. No sabemos hasta dónde llega, cuál es la penetración. Pero además, buena parte de los crímenes que comentamos al inicio de esta transmisión especial se le atribuyen precisamente a este tipo de situaciones, de que no era el candidato que quería ese grupo criminal que controla X región. Basta con recordar el caso de Michoacán, ¿se acuerdan? Cuando se difundieron estas grabaciones en los cuales se les conminaba a la gente, terrible, a que no votaran por fulanito partido, porque si no se les iba a quemar la casa y matar a la familia. De ese tenor eran las advertencias. Yo les quiero rescatar lo que pasó hoy, por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, que en plena jornada electoral, el candidato del Partido del Trabajo a la presidencia municipal de Solidaridad, José Carlos González Anguiano, renuncia junto con su suplente José Feliciano Olán Avendaño. El mero día de la jornada, simplemente ante el Instituto Electoral, se presenta la renuncia como candidato de este individuo. No se dan a conocer, los detalles, y esto por supuesto provoca pues más resquemor, ¿no?
Sí, no, sin duda que el clima que tenemos en el país, que desafortunadamente no se ha resuelto con el nuevo gobierno ni los nuevos gobiernos en los estados, pues se empieza a afectar de manera importante al proceso electoral. Obviamente una en esta relación que ya decían ustedes entre el narco y los políticos, y la otra es en cómo la gente percibe la relación del narco con los políticos, porque esa es otra parte no explorada. Es decir, finalmente luego en los escenarios de guerra sucia lo que se va viendo es, ¿sabes qué? Pues yo filtro que fulano de tal está coludido con el narco, fulano de tal está coludido con el narco. De repente toda la gente lo que ve es a todos los candidatos con señalamientos de colusión con el narco. Y entonces obviamente, pues ¿qué hace la gente? Pues no va a votar por nadie. O sea, no tiene seguridad, o sea, no solamente es en torno a la jornada, al incidente en la jornada, sino decir, ¿a quién le voy a depositar el voto si nadie me puede generar un mínimo de confiabilidad, ¿no? Ese es un efecto sumamente grave desde mi punto de vista. Y hay una situación que hace un momento comentaba Enrique y también Jorge, que tiene que ver con el Pacto por México, que hablaban del caso de lo que está en juego en esta jornada electoral. No solamente es el cambio de autoridades, sino algunos vaticinaban esta posible ruptura del Pacto por México y lo asociaban a lo que ocurriera en Baja California. A mí sinceramente me parece que serían dos vías distintas. El Pacto por México es simplemente un acuerdo de voluntades políticas por sumarte un proyecto común, se supone, en favor del país, que no tendría que pasar por un proceso electoral, no tendría que estar sujeto, porque entonces abriría el sospechosismo, el sentido de que dejas perder Baja California, me refiero al PRI, en aras de mantener el pacto por México, lo cual eso tendría que ser totalmente equivocado. De hecho, se citaba mucho el contexto de Baja California porque hay quien dice que la concertación que hizo Salinas al cederle la gubernatura de Baja California a Ernesto Rufo Apel hace 24 años era lo que se estaría repitiendo, digamos, en un escenario histórico al regresar un salinista como Enrique Peña Nieto al poder. Eso era lo que se decía. Y que aparte, digamos, el proceso en el cual ahorita el PRI está a nivel regional, pues es también de una hegemonía que es incuestionable. Muchos estados están gobernados ahorita por el PRI. Yo veo difícil esta concertación, así como se está planteando, o sea, de sentarse en una mesa, negociar pieza por pieza. Yo eso lo veo difícil de lograr. Lo que también sé es que si en una de esas el PAN gana por poco, yo veo a la presidencia feliz con que el resultado se dé. No veo la presidencia yendo a que se impugnen los resultados o buscando que si gana el PAN se va a respetar el resultado, y creo que eso nos da un escenario distinto. Yo creo que el pacto, como tú dices, Carlos, el deber ser no tendría que estar sujeto a un proceso local como Baja California el pacto, pero el tema es que este mensaje que yo ahorita decía de que todos ganan, si Gustavo Madero sale mañana con puras derrotas, va a ser muy difícil que buena parte del panismo siga respaldando esa posición del pacto. Es más bien, estas elecciones definen cuestiones más al interior de los partidos que al exterior. Siento que la competencia está al interior, entre los Chuchos y Marcelo, entre los calderonistas y los maderistas. Estas elecciones están definiendo eso al interior de los partidos, más que para afuera. Ahora, o sea, el pacto seguirá. Sí, no, es que una gran debilidad del pacto es esta que señala Carlos, precisamente. O sea, un pacto las sacudidas que ha tenido han sido por temas electorales, ¿no? La primera sacudida fue en torno a los señalamientos del uso de recursos públicos de Sede Sol en campaña electoral, precisamente para estas elecciones. Y se hablaba, digo, de estas como de entro, salgo de los partidos políticos. Esa es la gran debilidad para mí del pacto estructural, porque es un pacto de cúpulas partidistas. Si fuera un pacto que estuviera más hacia abajo, incorporando otros actores que presionaran a la cuestión del pacto, no estaría sujeto a estos vaivenes electorales. Entonces yo digo que habrá que esperar a los resultados completos para ver cómo se comportan los partidos, porque, y como bien señala Enrique, si el PRD, por ejemplo, confirma que tiene todas estas derrotas, la presión hacia la dirigencia nacional va a ser tremenda. Y si a eso le añades, digo, voy a meter ya otro tema, si le añades el tema energético, yo estaría casi, y fiscal, yo estoy casi diciendo que el PRD tiene un pie afuera. O sea que tú dices, el pacto por México no está en riesgo en este momento, lo que está en riesgo es el pacto interno en el PAN para que se sostenga Gustavo Madero. Es lo interno, exacto. Pero más allá de eso, si hablas de un pacto, el pacto tiene una connotación de un convenio o un acuerdo. Ajá.
Sí, yo diría entonces que si está tambaleándose el pacto no hubo tal. En todo caso había una carta de intención, ¿no? O como un contrato de promesa de compraventa de algo. Pero si hay un pacto, hay un convenio. Y si hay un convenio, pues hay un acuerdo, De que ¿no? los cimientos del pacto siempre fueron débiles, pues claro que siempre fueron débiles. Madero no representa a todo el panismo y Chucho Zambrano tampoco a todo el perredismo. Pero lo que yo me pregunto es, todos los pactos, todas las coaliciones siempre están en constante análisis tras las elecciones. Eso pasa en los sistemas presidenciales, pasa en los sistemas de todos los tipos, parlamentarios, presidenciales. Es normal. Las elecciones tienen un incentivo que es a competir y los pactos a cooperar. Y casi siempre cuando hay procesos electorales chocan esos dos incentivos y es muy difícil. No se me hace raro que un pacto se tambalee por un proceso electoral, porque cambian los equilibrios de poder. Pero una y cosa es cambian, tambalearse y otra cosa es caerse. que no sabemos si se va a caer, por ejemplo, porque viene la reforma energética y fiscal y ahí es muy difícil que la izquierda vaya en ese viaje. Claro. Esa tiene que ir PAN y PRI y si van PAN y PRI, pues no hay pacto. Esa sería una alianza PAN y PRI como las vimos en las reformas de los 90s, pero no es un pacto. Yo creo que ahí el tema es tal vez yo creo que el pacto tendrá más afectación por la reforma energética y fiscal que por lo que suceda hoy. Muy bien, seguimos comentando el caso del pacto, pero vamos a hacer un enlace hasta Veracruz con nuestro corresponsal Javier Salas Hernández, quien nos va a platicar cómo está cerrando esta jornada electoral por allá, en donde, por cierto, uno de los que llama la atención es un candidato que ni siquiera es humano. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta transmisión. ¿Javier? No escuchamos a Javier. Bueno, retomamos entonces el asunto del pacto. Jorge, ¿tú cómo lo estás percibiendo? No, mira, como te decía, habrá que ver cuál va a ser los resultados y las reacciones de los partidos, porque obviamente no va a ser solamente que se valgan a decir ganamos, perdimos, sino la presión interna que venga a generarse con los propios golpeteos, sabiendo que además los dos partidos de oposición actualmente tienen serios conflictos internos no resueltos. O sea, porque también tienen sus relaciones en pendientes de hilos, ¿no? O sea, en el PAN, el conflicto de Calderón con Madero, ahorita se puso en stand-by porque no podían mantenerlo de esa manera. Pero es un conflicto que no está resuelto y está latente. Y desde mi punto de vista tiene que ver con quién va a ser el interlocutor con el PRI para las reformas. Y en el PRD está la misma circunstancia, es decir, después de que ya sale el liderazgo de López Obrador, no hay en este momento ninguna figura que a mí me parezca visiblemente como aquel que pueda representar el fiel de la balanza. Articuladora. No está esa figura. Y entonces, si el PRD tiene una grave derrota electoral, evidentemente se va a dar una lucha encarnizada por el control del PRD, o bueno, de lo que está quedando del PRD, para decirlo con mayor claridad, las ¿no? elecciones. Las de Madero son en noviembre. El PAN va a elecciones de la dirigencia nacional en noviembre. Y esta elección va a definir... El timing es disputarse a partir de los siguientes meses. Ese es el gran tema. Esto es lo que define esta elección. Si Madero va a llegar con el trofeo de Baja California, si en la peor crisis del PAN en los últimos tantos años logré retener Baja California, porque si el PAN se queda con Baja California va a haber gobernado 30 años esa entidad. Hemos debatido poco lo preocupante que es que un partido se quede 30 años en un estado. Es muchísimo tiempo. O sea, en este momento, en el caso de Baja California, estaríamos prácticamente deseando que ganara Castro Trentí para que hubiera alternancia. Ese es el tema, que de pronto, como estamos en el pacto, viendo todos esos equilibrios, se nos ha olvidado que Baja California tiene 24 años con un solo partido político. Es como cuando antes ganaba siempre el PRI y pensabas que para que hubiera alternancia tenía que ganar el PAN. Ahora, ironías de la vida, se está pensando que gane el PRI para que haya alternancia en Baja California. Fíjense, este asunto de la diferencia de horarios, son 2 horas menos en Baja California en estos momentos. Estamos hablando que son poco después de las 7 de la noche allá. Se cerró la casilla una hora hace una hora allá. Y entonces esto nos ha impedido que tengamos ya resultados frescos de las casas encuestadoras. ¿No? Porque ya salió tanto Gustavo Madero del PAN a decir que ya ganó, como César Camacho, que fue el primero a decir que ganó su candidato. Precisamente por esta situación de los horarios es que estamos viendo cómo se repite, se reedita esta situación de que los líderes de los partidos se adjudiquen triunfos. Ya lo hizo el del PAN, dice que con 5 puntos va arriba su candidato Kiko Vega, Francisco Kiko Vega del PAN, mientras que César Camacho, el dirigente nacional del PRI,
dice que ganó Fernando Castro Trenti, aunque él no dio cifras. Por eso decía, curiosamente que esta situación de horarios nos impide, en otros tiempos, a esta hora, con 2 horas de diferencia, hombre, ya teníamos Sí, ya encuestas de sabríamos. salida, Aquí no me etcétera, estuviera muy etcétera. cerrada. Claro, Pero ahora no, por esta situación de horarios, nos estamos quemando estas declaraciones contradictorias de los Son muy dirigentes de irresponsables partido. esas ¿no? declaraciones. Ahora sí vamos a Veracruz con Javier Salas Hernández, en donde decíamos, pues el que llamó la atención en esta jornada fue el Gato Morris, que sí tuvo votos. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Segunda Lilo que no. Bueno. La tercera es la Vamos a una pausa y después de la pausa vamos a seguir platicando. Les voy a preguntar a ustedes, pues ya que Javier no nos puede decir, acerca del Gato Morris y del burro. ¿El burro chón? El burro chón, ¿no? De eso platicamos, porque hay quien dice que todas las elecciones son de animales, pero en esta de veras hubo 2 participantes. Regresamos. Ya estamos de regreso en esta cobertura especial de Canal 44 en Guadalajara, el 31.2 en Los Ángeles y las 8 estaciones que conforman la red Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco, en Guadalajara, Autlán, Colotlán, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta, Ameca y algunos otros territorios, a los que, por cierto, les enviamos un gran saludo por seguir esta transmisión especial, en la cual estamos platicando con Enrique Tucen, del periódico El Informador, con Carlos Martínez Macías del Sistema Universitario de Radio y Televisión y también con Jorge Rocha, académico de El ITESO, acerca de lo que ha sido esta jornada electoral en 15 estados. Hubo 14 elecciones ordinarias y una extraordinaria que yo te pediría, Carlos, que nos la comentaras porque es un caso muy, muy especial que también tiene que ver con la inseguridad y con la violencia, la del estado de Sonora. Sí, es el distrito 17 en Cajeme, es Ciudad Obregón. Ciudad Obregón es la ciudad, el municipio se llama Cajeme, y hay que recordar que en el pasado proceso electoral, en 2012, hubo elecciones y no pudo tomar posesión el diputado local, ya era diputado local electo, no pudo integrarse a la 60 legislatura porque lo mataron, ¿no? Lo mataron Y lo no mató su suplente. y no pudieron llamar al suplente porque el suplente está siendo buscado por ser el responsable, autor intelectual del crimen. Fueron detenidos pues los sicarios, los que cometieron el crimen, y ellos revelaron que fue precisamente el suplente el que hizo esto. Fíjate que, Ricardo, lo que llama la atención en este caso tan singular es que la viuda asumió ahora la candidatura por parte del PRI, la viuda obviamente de este candidato a diputado, y de acuerdo a las encuestas, esta mujer estaría encabezando precisamente la posibilidad de ganar. Y entonces sería ella, es del PRI, sí. Ella supliría pues al esposo que nunca pudo llegar a la curul. Y solamente hay un caso más extraño todavía en Sonora, que se dio en un municipio de la Sierra, donde hubo un empate. Hubo un empate y entonces el organismo electoral decidió que se volviera a realizar la elección, otra elección extraordinaria. Habían quedado, voy a decir una cifra, 250. Y entonces mandaron a un delegado especial del PRI a que resolviera, digamos, que atendiera la jornada por parte de su partido. El tipo tan mala suerte que cuando llegó atropelló a una persona, lo mandaron al hospital y al que atropelló era priista. Hombre. Y entonces ganó el PAN con un voto, porque el que faltó estaba en el hospital y el delegado lo mandó al hospital. Y lo habían mandado a que ganara. Atropelló al priista y perdió. Hombre. Oye, Jorge, contigo quería comentar otro aspecto que es el del candidato Morris, que llamó mucho la atención y de hecho tenemos la posibilidad de poner sus tweets en la pantalla porque abrió una cuenta de Twitter a alguien que se le ocurrió lanzar a su gato como candidato a la alcaldía de Jalapa para estas elecciones y el candidato Morris, que estamos viendo sus tweets por acá en la computadora que nos instalaron en la cabina, pues se lanzó, se volvió todo un fenómeno allá en Jalapa y el día de hoy está subiendo fotos de los votos que le enviaron sus seguidores, que los tiene, en su cuenta de Twitter y bueno, pues en un momento más vamos a comentar acerca de estos votos que les podemos poner en pantallas. Por lo pronto tenemos la posibilidad de enlazar con Sharon Ramos hasta el estado de Puebla. ¿Cómo está, Sharon? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Ricardo. Pues comentarte que la coalición Puebla Unida habría ganado la capital del estado con Antonio Gali Fayad
y 6 de sus 7 distritos, de acuerdo con los resultados de la encuesta de salida del Centro de Estudios Consultivos. Antonio Gali Fayad, de la coalición Puebla Unida, habría ganado la presidencia municipal de Puebla con 47.2% de los votos a su favor, contra 33.6% de los sufragios del candidato de la Alianza 5 de Mayo, Enrique Agüero Ibáñez, y 2.8% de Miguel Ángel Ceballos, del Partido del Trabajo. Al asignarse el porcentaje de electores que no contestaron al sondeo, la votación a favor de Gali Fayad sube a 52.1% y la de Agüero Ibáñez a 37.1%. De acuerdo con la Secretaría General de Gobierno, se presentaron 179 incidentes en el centro concentrador de información, de los cuales 149 quedaron solventados, encontrándose 20 de baja incidencia y 10 en los que se dio parte a la Secretaría de Seguridad Pública, mismos que se están atendiendo o tienen proceso de averiguación. Y bueno, tras concluir la jornada electoral, pues el Instituto Electoral del Estado ya comenzó el procedimiento de escrutinio y cómputo. Esta es la información. Muy bien, entonces se inclina hacia el Estado, se inclina hacia el PAN, perdón. Sharon. Bueno, ya perdimos el enlace con Sharon. Bueno, Es una alianza del PAN y el PRD, ¿no? Una alianza del PAN, PRD, PANAL y Compromiso por Puebla. Es un candidato Fayad muy cercano al gobernador Rafael Moreno Valle. Es una victoria del gobernador Rafael Moreno Valle que se ha convertido en una voz muy importante en el interior del PAN. En toda oye, esta ahora que reestructuración. mencionas a Fayad, se me vino a la mente otro panista importante que habría ganado el día de hoy, que es Yunes, Miguel Ángel Yunes. Al En parecer, Boca del Río. En Boca del Río, ¿no? En Veracruz, sí. Al parecer, Boca del Río, dentro de las prioridades de Gustavo Madero, es Baja California, Puebla y Boca del Río, porque habría que decir que en la zona metropolitana de Veracruz, el municipio de Boca del Río es el municipio pujante, rico de la zona metropolitana, muy panista en el pasado y que el PRI le había ganado en la última elección. Muy bien. Y bueno, pues dejamos abierto el comentario, Jorge, del candidato Morris, a quien ya podemos ver en la pantalla, exhibiendo uno de los votos que le mandaron cientos de seguidores que el día de hoy sí fueron a votar por él. Estamos viendo acá en la pantalla de Twitter el voto por el candidato Morris, e incluso hay algunos que hasta dibujaron un gatito. También es un sinónimo el voto nulo como este, de hartazgo en contra de los partidos políticos, Sí, ¿no? sin duda. Las dos manifestaciones que tenemos de hartazgo hacia hacia los candidatos, hacia la partidocracia, pues es la abstención, donde ahí sí hay una ruptura radical, se dice no creo simplemente en el sistema electoral, entonces no me tomo la molestia de ir a votar. Y la otra, el caso de los anulistas, ahí sí hay una creencia en el sistema electoral, pero ningún partido me termina representando. De hecho, estas expresiones ya las habíamos tenido en otros procesos electorales. Bueno, aquí en Jalisco tuvimos al perro Fidel, tuvimos a Rosa Marchita en el Distrito Federal, ahora el candidato, al burrochón, es decir, son figuras que la gente crea, con las que obviamente a través de la ironía se va burlando de la clase política. Finalmente, esto es un ataque directo a las clases políticas que dicen, pues no me representas y además utilizo una figura que me ayuda a denigrarte. Ese es como, digamos, el fenómeno fundamental. Lo que habrá que ver es qué tantos votos recupera el candidato en este caso, porque es finalmente el número de personas que efectivamente van claramente a expresar su rechazo contra la clase política. Más allá de que haya quien sí, digamos, se mofe del asunto, pero lo que estamos viendo es que es gente que dice, bueno, mi voto y mi tiempo que utilicé pues es para decirle a estos políticos que ninguno me representa. Con lo cual, creo yo que una de las partes que tendríamos que tener en la reforma política en México es empezar a considerar el tema del voto nulo, porque está apareciendo, sobre todo en elecciones intermedias, es un fenómeno que parece que empieza a aparecer con recurrencia y creo que vale la pena que haya una discusión al respecto de si empezamos a incorporar esta figura y que además tenga efectos legales, como en algunos países donde hay curules que se quedan vacíos, porque hay gente que dice, pues no hay político que me represente. Claro, ahí veíamos en la pantalla uno de los votos que el propio Gato Morris subió a su cuenta, presumiendo que efectivamente sus seguidores se le estaban mandando, de manera que es un fenómeno real y que además, como pues está incurriendo en una práctica que algunos partidos políticos verían como ilegal, ¿no? Que durante la jornada electoral le tomes foto a tu voto y la subas a internet, ¿no? Imagínate que... Pero fíjate, en el caso del candidato Morris y el burrochón, que el burrochón decía que es mejor
tener a un burro como presidente que a un presidente burro, esa era su lógica, pero es parte del folclore que tuvo esta campaña, ¿no? Hubo candidatos, por ejemplo, en Coahuila, que organizaron jaripeos, que regalaron boletos para ir al circo como parte de su proselitismo. Hubo quien se disfrazó. Payasitos, Movimiento Ciudadano lanzó Sí, un payaso como payaso. candidato. Y en Ciudad Juárez un hombre se vistió de mujer para participar en un desfile, para buscar el del voto. orgullo gay, claro. Así es. Y luego, por ejemplo, hubo quienes se fueron a tomar la foto en colonias inundadas y aparecieron en la foto ahí. Fue parte de este folclore. Pero retomando el voto nulo, no es la primera vez que en México, más allá de los animales, se anula el voto, digamos, sufragando por alguien que no está en la boleta. Ocurría con Cantinflas con frecuencia. La gente votaba por Mario Moreno Cantinflas, y también hay que recordar el caso del doctor Simi, que llegó a pagar una campaña muy fuerte para tratar de que efectivamente se incluyera la figura del candidato independiente. También es. En el tema del gato Morris y lo que vivimos con el perro Fidel y todo, creo que hay un problema. Entiendo el simbolismo detrás de estas posturas, entiendo que hay un hartazgo con la clase política, entiendo muchas cosas, incluso que no ha habido respuestas de la clase política, pero creo que estos símbolos de pronto simplifican demasiado el debate, construyen una imagen de ciudadanos buenos, ciudadanos que se abstienen porque no van a la... O sea, de pronto el ciudadano también se abstiene porque se queda a ver el partido de fútbol o porque no quiera votar. O, no, digamos, no siempre el ciudadano se abstiene por cuestiones valorables, sino muchas veces porque de plano no quiere ir a la casilla. Y creo que esto no aporta mucho a lo que debe ser, que señalaba Jorge, que debe ser nuestro principal objetivo, que es que estas manifestaciones lleven una reforma política compleja, una reforma política donde se fortalezca la rendición de cuentas, reelección, listas abiertas, candidatos independientes bien regulados. Tal vez segunda vuelta para tal lo que vez decía segunda Jorge, vuelta, de la legitimidad. exacto, para la legitimidad, que ¿no? eso no es tanto para rendir cuentas, pero sí para formar gobernabilidad. Yo creo que el tema aquí importante es cómo le hacemos para reformar los partidos, pero sin que exista esta lógica de que no los necesitamos, de que una democracia sin partidos sería una democracia mejor. Que creo que eso es un mensaje muy peligroso, un mensaje que sucede en cuestiones donde las pulsiones autoritarias de pronto surgen y los partidos son claves y son importantes para la democracia, bien reformados y que funcionen bien, pero son claves. Eso es lo que habría que exigirles. Y más en ese tipo de ejercicios, porque hay quien dice, y por eso traía a colación el tema del gato Morris, porque desde el 2009 se insiste en que ha favorecido el voto nulo al PRI y que esta cuenta del gato Morris fue en realidad creada por una agencia priista para favorecer a sus candidatos por allá en Veracruz. Y se dijo lo mismo en 2009 del perro Fidel, después lo documentó Diego Petersen, que lo publicó la semana pasada en su columna, de que había diseñado Heurística, una agencia cercana al PRI, a el perro Fidel, y que esto del ciudadano desinteresado que de repente lanza a su perro, en realidad era una estrategia creada en un cuarto de guerra electoral. Bueno, vamos a enlazar con otro de nuestros compañeros que está, ¿me repiten quién está? Nelly Serra desde Tamaulipas, una de las entidades que hoy tuvo elecciones y nos tiene el reporte a esta hora de la noche. ¿Cómo estás, Nelly? Bienvenida. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Te comento que aquí en Tamaulipas, en lo que fue la jornada electoral de este domingo, pues instalaron al 100% todas las casillas, así lo manifestó el consejero presidente del YETAM, José Luis Navarro Cantú. En conferencia de prensa, titular del YETAM destacó que en la primera hora y media de haber dado inicio formalmente a la jornada electoral, todas las casillas que se habían dispuesto para los comicios de este domingo fueron instaladas e iniciaron con la recepción del voto de los ciudadanos. Durante las anteriores jornadas electorales, Tamaulipas siempre ha dado muestras de civilidad y madurez política, tanto por el desarrollo de la elección como el comportamiento de los diversos candidatos, y este 7 de julio no ha sido la excepción. Ese día, en punto de las 10 de la noche, se estarán dando a conocer de manera oficial algunas de las tendencias, de acuerdo al cómputo que se está dando en estos momentos. Y bueno, esta información será dada a conocer por el presidente del YETAM aquí en Tamaulipas, José Luis Navarro Cantú. Este es el reporte. Por lo pronto se empieza ya a hablar de alguna tendencia con algunas encuestas de salida o algo así, Nelly. Bueno, por lo pronto, la información de manera oficial, como te comento, se estará dando a conocer en punto de las 10 de la noche por parte del YETAM. Ya se están dando a conocer algunas tendencias oficiales en cuanto a los resultados de esta elección que se llevó a cabo aquí en Tamaulipas, y por supuesto ya les estaremos informando cuáles fueron los resultados
en nuestro estado para los partidos políticos que participaron. Muy bien, estaremos al pendiente. Gracias, Nelly. Buenas noches. Muy buenas noches. Nelly Cerda, compañera desde el estado de Tamaulipas. Y no les habíamos dicho, pero estamos con las redes sociales abiertas, tanto la de @canal44tv como la de @salazargdl. Estamos recibiendo sus comentarios y si les parece vamos a revisar algunos de ellos que nos están haciendo llegar a través de las redes sociales. Por ejemplo, está Gaby Andalón, que dice: quiero felicitar ampliamente a Canal 44 por la excelente cobertura, esperando los resultados oficiales. Mario Ramos responde a Enrique Tucent un comentario que ha hecho aquí en este programa. Dice que es preocupante que un partido se quede 30 años en el poder. Creo que si son elecciones limpias, no hay problema. Triste actitud intransigente, dice Abel Salgado, y provocativa de algunos dirigentes de agrupaciones partidarias con respecto a lo que esta noche han hecho de declararse ganadores ambos partidos políticos, tanto el PAN como el PRI, allá en el estado de Baja California. Mario Ramos también dice que falta convicción y compromiso con la democracia de muchos de ellos, hay que aceptar cuando se pierde. Y Manuel Santana, que es, como les decía, nuestro corresponsal estrella allá en la región de Quintana Roo y Cancún, dice que solo un 30% de la ciudadanía participó en el proceso electoral, como lo adelantaba ya hace rato Enrique Tucent. Parte de sus comentarios, que les recordamos podemos recibir en vivo en este programa a través de @salazargdl o @canal44tv. Retomamos entonces el asunto de las agencias publicitarias que crean cuentas o no crean cuentas. ¿Favorece o no favorece el voto nulo al PRI? Mira, yo siempre he dicho que ese argumento de que el voto nulo favorece al PRI como un arma para llamar a que no se anule el voto es medio engañoso. Porque, por ejemplo, también se dice que una elección tripartidista favorece al PRI, entonces que hay que fomentar el bipartidismo. Son así como cuestiones, no, pues entonces ¿para qué tenemos más opciones si favorecen al PRI? Yo creo que el voto nulo tiene su esencia y creo que se tiene que mantener. El voto nulo es, a mí me ha tocado elecciones donde llego y veo los candidatos, y yo no soy anulista, pero veo los candidatos y digo, aquí no hay ninguno que me ofrezca nada, y yo quiero seguir participando en el sistema electoral y voy a anular mi voto porque ninguno me complace. Yo creo que cuando se saca este argumento de que el voto nulo favorece al PRI, se están yendo por las ramas del análisis, no están llegando al corazón, que es una manifestación legítima, completamente legal, de que no te gustan los candidatos ni los partidos que te están mostrando en la boleta, nada más es eso. A mí me parece que esta situación del voto nulo es parecido, es primo hermano, vamos, del famoso voto útil, que también el voto útil en alguna ocasión se estuvo promoviendo, lo hizo Vicente Fox en su momento, en el 2000, etcétera. Atribuye su victoria a eso, al voto útil. Al voto útil, y gran parte de la estrategia la hizo Manuel Espino, por cierto. Hoy fuera del PRI, perdón, del PAN, y ahora, bueno, también del PRI, ya anduvo muy cercano ahí de Peña Nieto, etcétera, pero ahora ya formó su propio partido. Pero esto del voto útil, ¿por qué digo que es primo hermano? Porque a mí me parece que cuando alguien milita en un partido, tiene simpatía por algún partido, lo adopta y lo acepta como es decir, con su doctrina y su filosofía, ¿no? Y toda su historia y su lucha. A mí me parece un tanto vergonzoso que de repente digas, bueno, ahora voy a votar por otro para no votar en contra, para no favorecer al PRI, por ejemplo, ¿no? Voy a votar por otro y dejo a un lado principios, doctrinas, filosofía, historia de lucha, etcétera, por el famoso voto útil. A mí me parece esto un acto sencillamente vergonzoso, ¿no? Se supone que si eres militante de un partido es porque tienes afinidad respecto a estos principios, pero en aras de ser pragmático se están perdiendo este tipo de situaciones. Y es un momento que rescataba Enrique el hecho del triunfo del PAN y el PRD, esta alianza en Puebla. Me llama la atención porque esta alianza en su momento llegó a ser considerada perversa, ¿no? La posibilidad del PAN y el PRD aliarse. Antinatura, decían Antinatura, pero ocurrió, curiosamente, la primera alianza que se dio así fue en Nayarit. Claro, Fue una Chavarría, Antonio Chavarría, que fue el que ganó la gubernatura, impulsada en su tiempo por el dirigente nacional del PAN, que era Felipe Calderón Hinojosa. Y después con Sabines en Chiapas. Así es. Pero este tema es muy importante. En estas elecciones se han hecho una cantidad de alianzas que ahí sí creo que el pragmatismo ha quedado completamente de manifiesto. PRD y PRI van en coalición en Chihuahua. El PT va en coalición con el PAN en un estado, en Durango, y va con el PRI en Baja California. Todas estas alianzas, el mismo PT que ya me dice contra el espurio de Enrique Peña Nieto y no vamos a permitir la reforma energética, es el mismo que va en alianza en Baja California. Y es el mismo creo PT que sigue cercano junto con Movimiento Ciudadano a López Obrador. Entonces, yo creo que este pragmatismo también explica mucho del hartazgo de algunos ciudadanos con la política. Porque dicen, ¿cómo puede ser que me llamen a votar por un partido que es completamente diferente en Tijuana, que se asume distinto en Durango y que no tienen principios ideológicos que lo sostienen?
Ahora, fíjate, frente al tema de las alianzas, el gran problema de la alianza electoral es que no se convierte en una alianza de programa de gobierno. Y entonces de repente tienes gente que puede ganar, como el caso de Chavarría en su momento, que luego fue un desastre en Nayarit, donde dices, bueno, sí, ya ganamos en toda la bola de partidos, pero ahora en algunos temas, ¿cómo vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer frente a un tema de este tipo, un tema de este otro tipo? Ese es el problema de las alianzas, que luego eso no termina convirtiéndose o no se clarifica en un programa de gobierno. Y entonces los gobiernos con este tipo de alianzas no han sido, desde mi punto de vista, exitosos, más bien al contrario. Sí han generado ciertas alternancias, pero no han logrado generar grandes cambios. Bueno, Gabino Cue es el último caso. Yo creo que ¿no? ese es el gran valor. Pero lo que han hecho las últimas alianzas es, por ejemplo, Gabino Cue ya no gobierna con los panistas. Rafael Moreno Valle claramente gobierna con los del PANAL y sus cercanos. Maloba, que fue el que ganó el Sinaloa en la alianza, con el PAN. Yo creo que al final son coaliciones electorales que después en el gobierno dicen, ¿sabes qué? A ti te toca esto, esto y esto, pero como dices, no hay programas de gobierno. No, y eso finalmente a la gente que termina votando en estos votos útiles por esa alianza, pues termina siendo, o sea, no ve reflejado lo que era su intención. Ahora, volviendo al tema del voto nulo, para mí, bueno, el voto nulo, puede haber este tipo de manipulaciones, no lo dudo ni tantito, pero finalmente sí han sido expresiones ciudadanas en algunos momentos donde la gente dice no voy a votar por ningún partido, y creo que es algo que se tiene que reformar desde mi punto de vista. Y la otra es que también es una excusa fácil de los partidos de oposición de justificar su propia debilidad, ¿no? Es decir, Favorece al PRI. Exacto, porque favoreces al PRI. Dices, no, bueno, Convénceme, ¿verdad? Claro. Convénceme primero. significa que el PAN y el PRD tienen que convertirse en partidos nacionales. Ese es el gran problema, que el único partido nacional que en realidad hay en México es el PRI. Y mientras esté así, claro, muchas fórmulas van a terminar favoreciendo, pero lo que necesitamos es más bien fortaleza en los otros partidos. Ese es el tema, y entonces tú ves que estos partidos luego son los que principalmente critican al voto nulo como favorecedor del PRI, y dices, no, ahí también hay una justificación de su propia debilidad. Claro, y que no logran convencer a los ciudadanos para que vayan a votar por él, ¿no? Voy rápidamente con Arturo Huerta de Durango para que nos cuente acerca de cómo está a estas horas la jornada electoral y si ya hay alguna tendencia. ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido a la transmisión. Buenas noches. Mira, pues la tendencia que tenemos aquí en Durango, al parecer, ya hay virtual ganador, el candidato del PRI a la presidencia municipal, Esteban Villegas, así como los 6 distritos que convergen en lo que es la capital del estado, están ya también diciéndose como virtuales ganadores. El Partido Acción Nacional dio una rueda de prensa donde pues no reconoce, pero tampoco da números favorables a lo que es la elección de presidente municipal en Durango. Él da números favorables en lo que es la elección a presidente municipal en Gómez Palacio. Pero aquí en la capital, al parecer, el candidato del Partido Acción Nacional no logró penetrar lo suficiente como para llevarse el triunfo. El candidato del Movimiento Ciudadano suspendió a última hora una rueda de prensa también, porque los números no le favorecen a lo que es el candidato José Ramón Enríquez Herrera de Movimiento Ciudadano. Esta es la situación que se vive en estos momentos en lo que es la capital de Durango, cuando aproximadamente se puede decir 15 o 15%, 17% de lo que es el cómputo de la elección, ya el virtual ganador es el candidato del PRI a la presidencia municipal, Esteban Villegas Villarreal. Muy bien, pues muchísimas gracias por este reporte. Por lo pronto, pues apenas el 15%, no es una tendencia Estamos a sus irreversible, órdenes ¿no? desde Durango Capital. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Y bueno, pues vamos a terminar no quisiera dejar de comentar un par de notas que dieron 2 panistas el día de hoy durante la jornada electoral. Uno fue Gustavo Madero, que fue a votar, y a donde fue a votar estaba cerrada la escuela con un candado, grabó un video, lo subió a YouTube, fue una nota a nivel nacional diciendo que en realidad era para que él y los ciudadanos panistas que viven por ahí cerquita, que son sus vecinos, no votaran por su partido, por el Partido de Acción Nacional. Y el otro es Javier Lozano, que va a votar, no aparece en el padrón electoral, sí trae la credencial de elector y le permiten votar como si fuera un voto extraordinario. ¿Qué opinan acerca de estos casos?
de entrada, siempre me parece adecuado que se denuncien las irregularidades electorales. Nunca podríamos condenar eso, que a través de redes sociales, a través de los mecanismos que tenemos, se puedan revelar este tipo de cosas. Lo que creo es que detrás de la actitud de Madero existe una clara estrategia electoral de mostrar que las maquinarias del PRI, que los gobernadores del PRI, que los alcaldes del PRI son los que al final tuercen las condiciones electorales a su favor y hacen que el PAN no sea competitivo. Es una especie de blindaje previo a que empiecen a fluir los resultados. Yo creo que es más una estrategia que una realidad. ¿Quién se va a atrever en una estrategia electoral a cerrarle la casilla al presidente del PAN? ¿No? Sería un error estratégico pues muy claro, ¿no? De hecho, en el PRI dijeron que era pues eso, ¿no? Un montaje, un show. No, bueno, me parece que son hechos realmente, o sea, son como para la parafernalia y el folclore electoral, pero evidentemente no terminan siendo actos que vayan a determinar ningún tipo de tendencia. Y es más, aunque esas, bueno, en el caso de lo de Madero, si esa casilla se fuera a anular, pues no, francamente no creo que vaya a definir ninguna elección. Y en el caso de Lozano, bueno, finalmente pues no aparece en la lista, lo dejan votar y no hay ningún problema, es decir, creo yo que son... No cotejó, ¿verdad? Sí, no sí. Cotejó, solo de hecho él sí lo luego sube a, Sí, creo dice que al que más bien internet. él sí lo vio en la lista nominal por internet, pero no estaba en la lista Pero no nominal en estaba físico. En la física, finalmente lo dejan votar, o sea, no pasa nada, digamos, en términos de la elección. Más bien en lo que hay que, yo creo que lo que hay que estar atentos, pues es en las tendencias y en cómo va a quedar el mapa electoral en esta primera elección intermedia, por esas preguntas que yo planteaba al principio, ¿no? Es decir, cómo le va al PRD ya sin definitivamente López Obrador, cómo le va al PRI en su primer elección donde se refrenda o no lo que lleva en el ejercicio de gobierno, y ver si el PAN sigue en su caída o no. Muy bien, pues justamente es lo que les iba a preguntar. ¿En qué hay que poner el foco en las próximas horas en torno a estas elecciones? Porque ya nos quedan solamente un par de minutitos para despedirnos. Yo nada más rescataría el uso de una expresión que pensé que nunca más le iba a escuchar o leer en los tiempos modernos de México. Y es el caso de Chihuahua, se los voy a leer. Dice, PRI anuncia carro completo en Chihuahua. Es una expresión que hace mucho tiempo yo no oía, el carro completo, para la gente que nos está viendo y no se acuerda de qué se refiere. Es cuando el PRI ganaba de todas, desde la elección en una cooperativa escolar hasta la gubernatura en un estado. Si llega a confirmarse el caso de Baja California, podríamos decir, con sus matices, por supuesto, que la jornada del domingo fue un carro completo para el PRI. Sí, el tema del carro completo, yo creo que va a haber varios estados donde vamos a ver carro completo. Pero estados, como apuntaba en el principio, que no han tenido alternancia y donde las maquinarias electorales del PRI están muy bien aceitadas y que es difícil que pierdan Durango, Tamaulipas, Hidalgo. Son elecciones que el PRI las gana, pero por inercia. Yo creo que habría que pensar mañana que esta idea de que el Pacto por México se tambalea es más una interpretación sesgada que le conviene, en caso de que pierda Baja California, que le conviene a Gustavo Madero, que una verdad. O sea, al final los bajacalifornianos cuando van a votar no están pensando en Gustavo Madero, ni están pensando en los equilibrios del pacto, ni están pensando en nada de eso. Están pensando en sus factores locales muy determinados y Baja California, ojalá mañana el debate no sea si hubo una negociación, si se cedió, sino que al final los bajacalifornianos eligieron al gobernante y quedó quien tuvo que haber quedado. 30 segundos para terminar, Jorge. No, bueno, y también habría que ver, yo creo que una cosa importante ya para un análisis largo es cómo estamos en términos electorales locales, porque también obviamente una cosa son las cúpulas nacionales y otra cosa son los partidos en los estados. Y también ahí yo creo que vamos a ver las fortalezas y debilidades en este ámbito local, que es mucho más difícil de seguir, porque luego en las elecciones puedes ver estos mapas con mucha mayor claridad. Muy bien, pues muchas gracias Jorge Rocha, muchas gracias Enrique Tucen, muchas gracias Carlos Martínez Macías por acompañarnos esta noche y sobre todo muchas gracias a ustedes por seguirnos a través de Canal 44, del 31 en Guadalajara, el 31.2 en Los Ángeles y las 8 estaciones de la red Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco. Hasta la próxima, pásenla muy bien.